Ya que estamos recordando hoy, Domingo de Ramos, la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, vamos a dar esa lectura. Y dice, cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan, el Señor los necesita y enseguida lo enviará. Entonces sucedió que para que cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decía, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Muy bien, hermanos, voy a invitar al pastor para que dé la predicación de la palabra. Pastor Elmer. Muy buenos días, hermanos. Le invito a que mantenga abierta su Biblia en el Evangelio de Mateo. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, verso 1 al 11. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a pedir su dirección. Señor nuestro Dios, queremos agradecerte, Padre, por este día en especial, día tuyo, Señor, en la cual podemos adorar tu nombre, escuchar la lectura de tu palabra y ahora la exposición de esta tu palabra, Señor. Queremos agradecerte, Padre, y rogar que el Espíritu Santo continúe guiando nuestros corazones y nuestra mente a poder entender, comprender y aplicar esta verdad a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Imagine que su padre le dice que va a llegar el próximo sábado o domingo. Y él establece un horario de llegada. Voy a llegar en tal horario. Llegado el día, minutos antes usted ya está expectante de la llegada y nada sucede. Y pasa mucho tiempo luego que su padre llega. Lógicamente usted va a estar preocupado porque su papá le dijo va a llegar y no llega. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué ha sucedido? Algo parecido, similar, está sucediendo al pueblo de Dios. El hijo que está a la espera, quizás sentado en la puerta, quizás sentado en el sofá, quizás
viendo el reloj diciendo, ¿cuándo llega mi papá? No llega. Pero el Padre llega. Y Israel estaba viviendo 400 años de silencio. 400 años esperando que Dios cumpliera aquello que él había prometido de enviar a su hijo. Que el rey llegaría, que el Mesías llegaría a cambiar todas las cosas. Y un domingo como hoy que celebramos el llamado Domingo de Ramos, el Padre llega. El Padre voltea a la esquina y vislumbramos y decimos, por fin, las promesas se cumplieron. Y llega precisamente, no llega en un taxi, no llega en una carroza, no llega en un mototaxi, llega montado en un asno, rodeado de gente simple. No llega con fuerza, con vitalidad, no llega con ímpetu, no llega imponiéndose, llega con gente rodeada que está cantando, que está dando palabras. Entonces, este texto que hemos leído tiene que ver con el cumplimiento de una promesa de un pueblo que estaba expectante, de un pueblo que tiene a veces ideas y ha creado ideas de Jesús diciendo cuándo va a llegar, qué hora llega, cuándo se cumple esa promesa. Y hoy en esta mañana, este rey que no ingresa con carrozas de guerreros intentando conquistar a la fuerza, llega montado en un asno. No llega con poder que intimida, llega de manera mansa y humilde para redimirnos. Y una pregunta así rápidamente es, ¿va a reinar Él en tu vida o tú continuarás intentando reinar, gobernar? Entonces, de esto es lo que vamos a hablar en esta mañana, en este momento. Vamos a ver de los versos 1 al 5. Estamos en el capítulo de Mateo, capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Bethfage, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a dos discípulos. Envía a dos discípulos, diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontraron un asno atado a un pollino con ella. Desátenla, tráiganlo a mí. Y si alguien le dice algo, digan, el Señor lo necesita y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene aquí, humilde y montado en un asna y un pollino, hijo de bestia de carga. Estamos viendo entonces el cumplimiento de una profecía, de una promesa. Jesús llega y llama a dos de sus discípulos para decir, hagan lo siguiente. Busquen van a encontrar en tal lugar un animalito, ustedes lo van a traer y si le preguntan, dígale, el maestro está pidiendo. El Señor lo necesita y eso es suficiente. Hermanos, ¿no les parece curioso? Porque Jesús
muestra que sabe las cosas que aún no suceden. ¿No le parece curioso en tal lugar? Si alguien va a encontrar un animalito y si alguien le dice qué quiere, usted le va a decir, el Señor lo necesita y eso basta. Porque Jesús sabe dónde exactamente está el animal. Saben lo que van a decir los dueños y cómo va a terminar esto. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, de los versos 1 al 5 ahora. Entonces, lo que podríamos decir aquí es que el Señor no improvisa. A Él no le toman las cosas por sorpresa. Él sabe, Él conoce y Él viene a cumplir aquello que fue prometido. Jesús no está improvisando, Dios no improvisa. Acompáñeme, por favor. Verso 4. Vea el verso 4. El verso 4 dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta. ¿Qué dice el texto? Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por quién. Hace mucho tiempo atrás. Usted entonces está percibiendo que este evangelio que Mateo nos está mostrando, todo esto está sucediendo para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Las promesas hechas por el Señor se cumplen. El profeta Zacarías había escrito estas palabras 500 años atrás. Y precisamente el Señor dice, el cumplimiento se está dando en ese momento. Entonces podríamos también decir con todo esto que viene sucediendo, este plero o el cumplir, este cumplimiento, no es simplemente no es una coincidencia. Sino es el cumplimiento, como podría también significar el término llenar hasta el borde, dar plenitud de sentido. Entonces podemos decir que no es una coincidencia, no es una predicción, sino que simplemente, en realidad, Él viene a completar o a cumplir esta promesa, que apuntaba, que dirigía a esta situación, que Cristo va camino a la cruz. El asno no estaba ahí por casualidad. El momento no fue improvisado. Cada detalle en el lugar, cada circunstancia que viene sucediendo es parte del plan de Dios. Y podemos decir que este plan viene a cumplirse. Esta promesa, todas las promesas hechas por el Señor se cumplen. Y quizás podamos hacer una pregunta aquí en este momento. ¿Qué hacer en situaciones en que parece ser que la cosa está descontrolada? ¿Qué hacer cuando situaciones en tu vida suceden y parece que no hay control? Parece que no hay un orden. Déjame recordarte entonces en esta mañana quién está en el control de Dios.
Él sabe, Él conoce, porque Él mismo ha escrito tu historia, mi historia. Y esto es parte, mire, esto es tan interesante y tan importante, hermanos, porque Jesús va camino a la cruz y Él está iniciando este proceso de llegada a la cruz y ya vemos que Él sabe y conoce. Bueno, nuestro Señor se presenta delante del dolor sabiendo lo que viene. El Dios que gobierna. Nuestro Señor que entra a Betfage, gobierna también los detalles de la vida. Y ahí podríamos citar nuestra confesión que dice lo siguiente, que Él sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y acciones y cosas, desde la mayor hasta la menor. El Señor sostiene, dirige, dispone, gobierna a todas las criaturas, todas las cosas, desde la mayor hasta la menor. No hay circunstancia en tu vida que esté fuera del control de Dios. No hay. Otro detalle interesante que vemos en este texto es el ingreso del Señor. Habiendo hablado entonces que Él gobierna, que Él está en el control, nada, las circunstancias más grandes o pequeñas son parte del plan de Dios. Dios está en el control, Él es quien rige, Él es quien dirige, Él es soberano, Él es el Señor. Ahora imagine llegar al Señor y la gente con esa expectativa de la llegada del Señor, esperando más de 400 años. Y ellos en la circunstancia en la que se encuentran, un pueblo sometido bajo el imperio romano, un pueblo que vive la opresión de un imperio que lo somete. Ellos teniendo que pagar impuestos, ellos viviendo bajo el yugo. ¿Cómo es que ingresa el Señor? Ustedes deben de haber escuchado sobre Alejandro Magno, Julio César, grandes hombres, grandes guerreros, estrategas. Pero un hombre que entra con un burrito, no entra con un ejército. Y muchos quizás estarían esperando la llegada del maestro diciendo, ya viene el Señor, se cumplirá la promesa, dejaremos de ser un pueblo servil para ser libres de la opresión. Roma temblará, pasaremos a ser libres, viviremos en libertad. Pero él viene manso. El Rey de Reyes se presenta, llega a la ciudad montado en un asno. En ese tiempo, entrar con una carroza, con caballos, con ejércitos, significaba que venías o llegabas para el combate. Pero si entrabas como un burrito, imaginen lo que iría a pensar la gente, la expectativa del pueblo. Vienen tiempos de cambio, vienen tiempos de libertad, y el Señor aparece en un burrito, que era dando la idea que Él viene en paz, viene manso. En la cultura entonces llegar con un caballo significaba ya llegar para el combate, listo para la guerra. Pero el Señor elige la mansedumbre. Pero ojo, esto no debe entenderse con el poder que el Señor posee. Este no significa que el Señor es el pobrecito, no,
pobrecito, hay que cuidarlo porque no tiene cómo. Por el contrario, es la idea aquí de este manso y humilde viene con una fuerza controlada. Les explico. Esta idea es que el Señor tiene todo el poder, toda la autoridad para derrumbar ejércitos, pero Él decide ingresar con esa actitud. Yo soy manso y humilde de corazón. Y en ese texto Él invita a los cansados a descansar en Él. Entonces, no significa que el Señor no tenga el poder. Por el contrario, el poder que tiene el Señor está siendo controlado. ¿Recuerdan cuando Él estaba en la cruz? No, uno le dice, sí, si tú eres, ¿no? El Hijo de Dios, manda que los ángeles van, usa todo tu poder y sácanos de aquí, sal de aquí, ¿qué estás haciendo si eres el Hijo de Dios? Pero el Señor no hace eso. Hay una citación que me llama bastante la atención, es de un autor, John Owen, que dice lo siguiente, escuche por favor, la gloria de Cristo no está en su poder, escuche, la gloria de Cristo no está en su poder, sino en la unión de su poder con su mansedumbre. Un rey poderoso puede dominar a sus súbditos. Solo un rey, solo un rey manso puede redimirnos. ¿Se da cuenta? Percibe. Un rey puede entrar con todo ese ímpetu, todo ese poder, pero solo el Rey de Reyes, que es poderoso, puede ingresar también manso y humilde, porque viene a redimirnos. ¿Se da cuenta entonces, hermanos, que el Señor no entra con aquello que nosotros a veces imaginamos en nuestra cultura? Éxito, poder, ¿no? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más? Él viene a rescatarnos. Pensamos en un Jesús que viene a proveernos éxito, que viene a solucionar todos nuestros problemas. Él tiene todo el poder y Él puede hacer lo que yo quiera. Puede darnos prosperidad inmediata, puede hacer todo. Pero Mateo nos está presentando al Rey de Reyes, que llega de manera mansa. Aquí vemos también en este texto, estamos en Mateo capítulo 21, los versos 8 y versos 9. Por favor, acompaña. Hace poco cantado Hosana. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La multitud está haciendo dos cosas. Está tendiendo sus mantos en el camino y está gritando, Hosana. Y la palabra Hosana significa, sálvanos ahora, te lo rogamos. O sea, la gente está clamando y diciendo, Hosana, que significa, Señor, sálvanos ahora, te lo rogamos. Y creo que esta es la urgencia del pueblo y nuestro también. Señor, sálvanos. Señor, tú tienes todo el poder. Sálvanos ahora, te lo rogamos.
entonces están reconociendo que solo en Cristo hay salvación, que solo a través de Cristo hay salvación. Posiblemente muchas personas al cantar este cántico, al hablar de Hosana, al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, puede ser para algunos un mero ritual, una repetición sin sentir. O puede ser el grito genuino de un corazón que ha visto al Rey y sabe que Él puede salvarlo y sabe que en Él no hay la capacidad de salvación. Necesita reconocer que solo en Cristo hay salvación. Y aquí podemos detenernos para poder pensar. Cuando usted canta, cuando usted busca adorar a Dios, lo hace de manera ritual. Lo estamos cantando siempre. Siempre leo la Biblia. Esta vida así de manera mecánica. ¿O estás entendiendo que solamente en Cristo, que solamente en Él hay salvación? Estas personas cuando ven al Señor arrojan las ramas, arrojan las túnicas y comienzan a cantar, Hosana, sálvanos, Señor, solo tú puedes salvarnos. Cuando tú estás ahora leyendo su palabra, o cuando tú piensas en Cristo Jesús, ¿qué actitud, qué acción despierta en tu corazón? ¿Arrojas sobre él tus mantas, tu túnica, aquello que tienes? ¿O te quedas simplemente en la idea, sí, yo conozco al Señor, sí, yo sé de Él, ya sé que Él murió por mí, pero este conocimiento te lleva a una transformación? ¿Este conocimiento está confrontando tu vida o simplemente está diciendo, sí, yo sé, yo conozco, eso lo aprendí en mi tiempo, no sé, en mi caso en la escuela dominical, lo aprendí cuando era niño? ¿O estás aplicando y estás viviendo esto como una respuesta? El conocimiento debe llevarte a una transformación y esa transformación a una adoración. Como estábamos viendo, reconocemos nuestra situación de pecado, nuestra situación de ser libres en Cristo. Y ahora en esa libertad, en esa liberación, podemos adorar a nuestro Dios. Veamos el verso 10. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, el verso 10. Voy a leer el texto. Dice, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? La pregunta que hace entonces el texto es, la gente al ver al Señor dice, pregunta, ¿quién es este? Toda la ciudad se conmovió. La palabra conmover se usa como una especie de movimiento. La gente fue conmovida, hubo un remesón. La gente se pregunta, ¿quién es este? Y esta quizás sea la pregunta más importante que debemos siempre hacernos. ¿Quién es este? Es la pregunta que cada uno de nosotros debe responder.
No simplemente una vez más como un ejercicio intelectual. Ah, yo sé, yo conozco quién es Él. Acompáñeme, por favor, en el verso 11. Y las multitudes contestaban. ¿Qué dicen algunos? Vea, por favor, en el verso 11. Este es profeta de Nazaret de Galilea. Ahora, para nosotros que somos miembros de la IEPRP Betel, esta pregunta es importante. Quizás y siempre podamos decir, nosotros tenemos la doctrina correcta, ¿no? Tenemos nuestros manuales, tenemos nuestras confesiones, tenemos la doctrina correcta, conocemos, ya tenemos aquí, entonces podemos estudiar, ya lo conozco, ya lo sé, pero no estás conociendo de manera experimental a Jesús. A Cristo. Podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de teología, de historia, podemos hablar de la Biblia y no tener una experiencia personal con el Señor. Hay un autor que me llama la atención cuando dice lo siguiente, creo que confronta nuestros corazones, que dice lo siguiente. Joel Vic dice, la ortodoxia sin experiencia es un cadáver vestido con ropas teológicas. Miren, la ortodoxia, la manera de andar así, ¿no? De una manera recta. La ortodoxia sin experiencia es un cadáver vestido con ropas teológicas. ¿Qué quiere decir entonces? Podemos conocer, y de hecho es importante el conocimiento, pero si no tienes una experiencia de vida con el Señor, puede ser como un cadáver vestido con ropas teológicas y no conoces de hecho al Señor. No te escondas sobre este conocimiento. Por el contrario, ten ese conocimiento, pero busca aplicarlo, busca vivirlo. Que esta experiencia pueda ser en tu vida algo importante. Vemos el verso 11, hemos visto que nos dice el verso 11, y las multitudes contestaban, porque se pregunta, ¿quién es este? Y las personas preguntan, o responde, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Y aquí tenemos que detenernos para preguntar, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Cristo para usted? Lo que quizás estaba haciendo el pueblo de Israel era crear a un Cristo a su medida. Esperaban un Mesías político que derrotara a Roma. Pero cuando Jesús mostró que ese no era la acción, lo rechazaron. Podemos nosotros caer también en este error de fabricar una imagen de Jesús distante de los principios bíblicos, distante de aquello que se nos muestra en su palabra. Podemos ver un Jesús que simplemente está buscando multiplicar, hacer milagros, que bendice, sin cuestionar nada. Un Jesús que aprueba todas nuestras decisiones, sin exigir a veces arrepentimiento. Ah, no, el Señor me va a perdonar, puedo pecar, como la gente en la epístola de los romanos decía, pequemos para que la gracia abunde, ¿no? Distorsiones teológicas. Mientras más pecamos, mucho más grande es la gracia. Entonces, no hay necesidad de arrepentirnos porque el Señor va a perdonar todo. Pensamos a veces en un Jesús que perdona todo. Sí, de hecho, perdona.
pero necesitamos arrepentirnos. Necesitamos un cambio. ¿Qué imagen tienes tú de Jesús? Estos hombres estaban pensando más en términos políticos. En términos políticos. Podríamos decir entonces que estamos fabricando un rey, un ídolo a nuestra medida. Esperan un líder político y esperamos, decimos, Jesús es esto y esto, Él va a librarnos como si el Señor en primer lugar estuviese pensando, voy a sacarlo de esta realidad de opresión. Y quizás debamos hacernos esta pregunta ahora en este momento. ¿Es el Jesús que adoras el mismo del texto bíblico, de su palabra? ¿O es un Jesús que tú has ido edificando? Has construido a tu medida, porque quieres escuchar aquello que te va a ayudar. Es un Jesús motivacional, es un Jesús que te dice, calma, ve adelante, o está también confrontando tus pecados. Un detalle interesante, hermano, porque luego en este texto vamos a ver que este pueblo que dice Hosana, este pueblo que dice Hosana al hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, luego va a decir qué cosa. Este pueblo va a decir, crucifícalo, crucifícalo. La misma multitud que está gritando, Hosana, luego va a decir, crucifícalo. Prefieren a Barrabás que al Señor. Adoramos con fervor cuando las cosas van bien, pero cuando llega la enfermedad, la pérdida de trabajo, la crisis familiar, la adoración desaparece. Eso no es fe, eso es entusiasmo. Es un entusiasmo religioso que depende de las circunstancias. Cuando me va bien, adoro al Señor. Cuando me va bien, busco al Señor. Santiago dice que los demonios creen que Dios existe y tiemblan. Podemos decir entonces que el conocimiento, Satanás también cree que Dios existe. Quizás puedas hacer definiciones teológicas, quizás puedas decir yo creo en esto, citar la Biblia, explicar el texto. Pero si el Señor no está reinando tu corazón, tu mente, no gobierna tu dinero, no gobierna tu tiempo, ¿se dan cuenta entonces a qué punto estamos queriendo llegar? Que nos muestre el texto. Puedes conocer, la gente está entonando cánticos, Osana, pero luego va a pedir que lo crucifique. La gente está diciendo, tú eres el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Pueden responder. Quisiera que podamos terminar. ¿Qué está por detrás de todo esto, hermano, que estamos hablando? Lo que estamos viendo en esta historia es que Jesús va camino a la cruz. Va camino a la cruz. Él es consciente y sabe de las cosas que vienen a suceder. Cuando llama
a dos de sus discípulos para que traigan al asno. Cuando le pregunten de parte de quién, díganle el Señor lo necesita, respondan de esta manera. Cuando después de 500 años viene el cumplimiento de la profecía, viene el Hijo de Dios, Dios mismo a salvar a su pueblo. Jesús va a caminar a la cruz. Y es interesante porque Él se presenta con una actitud no de un valentón, un mansedumbre. Podemos decir que nosotros creemos en este evangelio, que no comienza con lo que el hombre debe de hacer, comienza con lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros en Cristo. La iniciativa siempre es de Él y la respuesta humana siempre es fruto de la iniciativa divina. O sea, es el Señor y toca nuestros corazones ahora en la actitud de gratitud para decirle, Señor, gracias. Y otro punto interesante es cuando la gente dice, Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Es ese grito, es esa adoración, la elevación de la voz para decir, Señor, solo en ti encontramos salvación. En la historia, en el siglo XIX, hubo un hombre que era un hombre de oración y que él vio una necesidad entre personas, entre huérfanos, llamado George Offolkenjuger. Y él dice así, hubo un día en que murió Jorge Müller, murió a sus propias ambiciones, a sus defectos, a su reputación, a su futuro. Y desde ese día, el rey tuvo el gobierno de todo. No fue una perfección instantánea, fue una rendición genuina. Eso fue lo que cambió todo. Estamos llamados a morir a nuestras ambiciones. A decirle, Señor, tú estás en el control, tú estás en mi vida, tú conoces todo, Señor. Y el proceso de transformación y cambio se da diariamente. No es de manera instantánea. Y es una rendición de tu voluntad hoy, en esta mañana, a la voluntad de Dios. Y como hemos iniciado en el texto, hablando de esta historia, si el padre, tu papá, te dice, voy a llegar el domingo por la mañana, y el domingo por la mañana estás esperando a tu papá que llegue y no llega, pero él ha prometido llegar. El Rey de Reyes que prometió llegar aquí, no con poder para intimidar, viene con esa mansedumbre para redimir.
Vas a continuar intentando reinar en tu vida, colocando en tu agenda propósitos más personales, egoístas, o vas a decir, Señor, mi agenda está libre para ti. Señor, mi vida está bajo tu dirección. Señor, entrego todos estos deseos, sueños que tengo y busco, Señor, deleitarme en tu voluntad y hacer tu voluntad. Póngase de pie, por favor. Hablando sobre este texto, J.C. Riley dice lo siguiente sobre el Evangelio de Mateo. Escuche, por favor. Nunca habrá un momento en tu vida en que este rey no sea suficiente. En la prosperidad, Él será tu voz. En el sufrimiento, Él es tu fuerza. En la muerte, Él es tu vida. Nadie que se haya arrojado a sus pies ha sido defraudado jamás. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, ahora que estamos delante de tu palabra y hemos escuchado tu voz, queremos rogarte, Señor. Clamamos a ti. Solo en ti encontramos la salvación. Solo en ti encontramos ese gozo. Solo en ti nuestros deseos. Solo en ti este vacío que tenemos en el corazón será llenado. Solo en ti podemos encontrar la transformación y el cambio de nuestros corazones. Pasamos de la niñez a la juventud, a la madurez. Y que en este proceso de madurez, Señor, podamos descansar en ti, recordando que tú estás en el control, que tú reinas, que aún en las circunstancias pequeñas, tú gobiernas, que aún en las situaciones adversas de la vida, tú continúas reinando, que aún en la muerte tú eres líder, que aún en la enfermedad tú eres sanidad. Transfórmanos, Señor. Gracias, Padre, porque tus promesas son cumplidas. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.